Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Les damos la bienvenida, primero y principal a Gina, que después de un largo camino llega este momento, que no es de un día para otro, sino que lleva mucho tiempo de esfuerzo, trabajo, escritura desde Caleta Olivia, el dictado de la maestría por una cohorte en el año 2012 en Comodoro Rivadavia. Mi nombre es Pilar Fuentes, perdón, que para todos y todas no me había presentado antes, soy la directora de la maestría. Vamos a desarrollar esta defensa de tesis en modalidad virtual, de modo que nos acompaña Silvina Cavalieri, que es la secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad, en su carácter de veedora de este acto, sobre todo por si hubiera inconvenientes técnicos que nos obliguen a tomar decisiones no esperadas, que esperamos que no sucedan. Ella nos acompaña para esto. Compartimos oficina con Mariano Barberena, que es codirector de la tesis. También se encuentran en el Zoom, además de Gina, su directora, Gisela Gianberardino, y las tres personas integrantes del Tribunal Evaluador, María José Diz, que es docente de esta casa, Eduardo Cittadini y Fabiana García. La modalidad es la siguiente: vamos a habilitarle unos 35 o 40 minutos a Gina para que haga la presentación de su tesis. Muchas veces les compartimos a ellas que ustedes, sobre todo el Tribunal Evaluador, ya leyó detenidamente su tesis, así que en este momento se trata de plantear puntos centrales. Después de eso vamos a pasar la palabra a cada uno, cada una de las integrantes del tribunal para que haga una nueva devolución tomando la exposición oral. Después de eso le damos unos momentos a Gina para que si quiere hacer una nueva devolución, algún nuevo comentario. Finalmente vamos a darle la palabra a su directora y a su codirector porque, bueno, ellos han acompañado todo este trayecto a Gina y siempre está bueno que nos den su parecer de este proceso. Finalizado todo esto, vamos a salir todos y todas del Zoom, excepto el tribunal y la veedora, que se van a quedar a escribir el dictamen. Necesitamos tener el dictamen y leerlo en voz alta en el día de hoy. Después de esa, por supuesto, ese tramo no es grabado y cuando regresamos volvemos a grabar. Saludamos a Gina, la felicitamos, aplaudimos y nada, si estuviéramos acá nos abrazamos y como no estamos todos en el mismo lugar, nos abrazamos del alma. Bueno, te paso, Gina, la palabra. No sé si vas a usar presentación y está habilitado para que compartas, así que no sé si hay alguna consulta o duda sobre los tiempos, el procedimiento o algún inconveniente. Bueno, adelante entonces. Bueno, gracias Pilar, gracias a todos por estar. Ahí voy a intentar compartir. Ahora Pilar se saca cuando empieza a compartir y no funciona. Ya con eso. No, no, no. Acá. A ver. Bueno, me parece que los dejo de ver en algún momento. Ahí no sé, dígame si se ve. Eh, Nosotros te vemos, se ve en la presentación. bien. ¿Vos dejaste de vernos? Creo que nos deberías ver a un Pero, costadito. sí, pero me tapa la presentación, así que los voy a disminuir, disculpen. No es que no me agrade verles, pero voy a estar ahí porque si no, no puedo llegar a ver la presentación un chiquitín. Bueno, gracias Pilar, gracias a todos. Como ya saben, digamos, recién Pilar hizo una breve recorrida, es un largo trayecto, empezó hace muchos años, en algún momento el proceso de tesis también pensé en abandonar, digamos, por cuestiones laborales, y bueno, hace unos años, creo que la pandemia, en el marco de la pandemia empecé a reflexionar y bueno, retomé el trabajo de investigación que hacía varios años que lo venía desarrollando y finalmente lo pude consolidar hace un año y medio, dos, bueno, ahí se le dio la forma ya más de escritura. El trabajo, el producto que finalmente se terminó presentando es
lo que aparece ahí en pantalla, la agricultura familiar periurbana en Santa Cruz, historia, marginalidad y transformaciones sociales. Y me parece, ay, acá no puedo pasar, ahí está. Me parecía importante iniciar porque hay algo que, como recién decía Pilar, ya la mayoría leyó, todos leyeron la tesis, entonces por ahí no entrar en algunos detalles, pero sí dejar asentado por ahí el posicionamiento y el propósito que ha tenido la tesis en general, que es la de poder plantear un poco en línea de lo que está en ese título, ¿no? La tierra invisible, la trayectoria de la agricultura familiar en Santa Cruz. Cuando planteamos el objetivo de estudio de esta tesis, estaba enmarcado en principio en pensar los procesos de la intervención en trabajo social. Yo inicio este recorrido vinculada desde mi trayectoria profesional al equipo de la coordinación provincial del programa Pro Huerta, ¿no? Y en ese momento mi preocupación estaba más ligada a poder analizar las intervenciones del programa Pro Huerta, específicamente con la agricultura familiar, es decir, lo que se estaba viendo era que el programa como un dispositivo, un programa dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del INTA, donde yo me estaba empleando en ese momento, estaba haciendo algunas intervenciones que trascendían un poco el objetivo social que tenía ese programa, o al menos los objetivos con los que fue construido. Y ahí la preocupación empieza a pensar en este otro sujeto que empezaba a demandar, más allá de una asistencia alimentaria, más allá de una iniciativa ligada a resolver cuestiones de la alimentación o del desarrollo de la huerta familiar, que eran los objetivos que tenía ese programa, proponían y demandaban a la institución otras necesidades que iban a veces ligadas más a cuestiones técnicas, a cuestiones de organización, a cuestiones de poder formar procesos de conocimiento más complejos e incluso apostar a procesos que se orientaran a generar un reconocimiento de este sector hacia la comercialización. Y hago esta introducción porque finalmente después la trayectoria, la vida y los distintos momentos que transité dentro de la institución del INTA me llevaron a madurar un poco el objetivo de la tesis. Y me pareció que como propósito y también como parte de mi autonomía profesional, de la definición de un perfil ético y político, definí que era necesario empezar a problematizar sobre este sujeto, problematizar sobre las definiciones que se asignaban a este sujeto, que muchas veces se lo vinculaba con un sector de la subsistencia, con un sector más bien subordinado, marginal de las producciones agropecuarias, particularmente en Santa Cruz, pero después vamos a ver a lo largo de la tesis que en realidad el sector de la agricultura familiar a lo largo del país va a transitar por distintos procesos ligados con procesos de marginalidad o procesos de resistencia, procesos de lucha por conseguir o establecerse como un sujeto productivo. Entonces me parecía que como principio marcar esta definición de que el proceso de trabajo se va a iniciar con un proceso de problematización de definiciones carenciales que determinaban al sujeto de la agricultura familiar, para empezar a pensarlo, ¿sí? Y desde ahí es donde se plantea un poco el desarrollo de la investigación, como un sujeto con una capacidad de producir un desarrollo en el medio agropecuario. Pensarlo, y ahí me tomé de una frase que va a ser un poco lo que después va a atravesar a todo el trabajo de tesis, que plantea el Foro Nacional de la Agricultura Familiar, ¿no? Que demandaban allá por 2004 con fuerza, empieza un proceso de organización, pero fundamentalmente asumir que el sector que se encontraba de alguna manera identificado con un sector de la pobreza, con un sector con carencias materiales, con un sector que debía ser destinatario de políticas más asistenciales desde la mirada más compensatoria o subsidiaria, reclamaba, ¿sí?, que esa concepción lo colocaba en un lugar donde se lo menosprecia en términos del desarrollo de una unidad productiva que permite a una familia sustentable reproducirse y generar excedentes. ¿Qué era lo importante de esto que estaba planteando el FONAF y que a mí me empezó a generar algunos de los primeros indicios de empezar a pensar en este sujeto como un sujeto al que debemos como empleados del Estado, pero sobre todo en mi caso como parte del colectivo profesional de los trabajadores sociales, empezar a reivindicar su posicionamiento, empezar a problematizar también su posicionamiento en la estructura social agropecuaria de la provincia en particular,
y empezar a trabajar por qué este sujeto era importante y para qué visiones, para qué enfoque, para qué miradas no era necesariamente relevante o no era un sujeto que en principio pareciera no ser viable. Ahí hay una cita que yo tengo en mi tesis al inicio, en la introducción que presento, y es una que propone Fernández Fernando y dice, desde la nueva perspectiva o la inclusión de las políticas para la agricultura familiar que se van a dar a partir del 2004 con mayor intensidad, porque se empieza a colocar esta discusión en los marcos institucionales de la política pública estatal, en marcos de los organismos estatales. Ahí un poco la clave estaba en cómo pensar que el sujeto pudiera ser un sujeto, no solo un sujeto de política pública, porque no era viable económicamente de determinados enfoques, sino que pudiera pensarse como un sujeto que tiene una capacidad de transformar los territorios, que es un sujeto que tiene para aportar en términos múltiples ese concepto del aporte, ¿no? Acá muchos enfoques que venían restringiendo el desarrollo de la agricultura familiar estaban más bien ligados a concepciones de los 60, de los 70, de los 90, que apuntaban a una idea de la modernización o del desarrollo más ligado a una cuestión de la rentabilidad, del aporte económico, de la viabilidad de ese sujeto en términos de productividad, de rendimientos productivos, de rentabilidad económica. De este sentido, un poco lo que es de donde vamos a partir para todo el proceso de tesis, y el propósito va a estar puesto sobre la reivindicación y la valorización de este sujeto, en particular en la provincia de Santa Cruz. Breve repaso, que ya sé que están todos en conocimiento, pero ahí recuperando un poco los objetivos, como bien decía, teniendo esto como principio, me pareció fundamental comenzar a analizar las trayectorias sociohistóricas de la agricultura familiar en Santa Cruz, y ese proceso de recorrido de la trayectoria, en realidad, me pareció que como proceso importante es el proceso de complejizar esa trayectoria, no solo como desde la mirada solamente del productor o del agricultor familiar, sino en su vinculación con distintas dimensiones, con distintos componentes, fundamentalmente con la relación con la estructura social agraria, con otros actores, pero también con la política institucional, con la relación con el INTA en particular, porque era el lugar donde yo estaba desarrollando mi proceso profesional, mi trayectoria profesional, era mi espacio ocupacional, y también me preocupaba la vinculación que había tenido este sector y cómo un organismo como el INTA, que es representante del gobierno nacional en materia de desarrollo agropecuario o de desarrollo de políticas agropecuarias, podía o gestaba esos vínculos con el sector. En segundo lugar, y por supuesto, pensándolo también en el marco de los modelos de desarrollo que se fueron gestando durante todo el siglo XX y a partir de estableciendo como punto de corte la crisis 2001-2002, reconstruir los procesos de institucionalización de la agricultura familiar, es decir, ahí pensar en esa misma trayectoria cómo se va constituyendo en un sujeto de política pública y cómo se va configurando ese perfil de sujeto de política pública, ¿sí? Desde dónde la política nacional o la política municipal, la política provincial o distintos programas o las distintas líneas estratégicas del Estado van interpretándolo o van interviniendo sobre las situaciones problemáticas, cómo lo va interpretando. Y después contribuir, por supuesto, es un poco lo que recién mencionaba, al debate desde un conocimiento situado, históricamente situado, sobre el rol estratégico de la agricultura familiar. Para esto, y ahí vuelvo a decir, sí, fue un trabajo muy extenso, y la posibilidad que me ha dado estar como parte del Instituto Nacional de Tecnología, el INTA, me ha permitido también un acceso muy particular con los productores, y también me ha permitido ese nivel de análisis o esa complejización de datos que por ahí se presentó en la tesis. La tesis va a tener un enfoque cualitativo mixto, es decir, vamos a tener una recuperación, un análisis documental que va a ir hacia la recuperación de fuentes estadísticas, de fuentes estadísticas oficiales como el Censo Nacional Agropecuario o datos como las estimaciones agrícolas que están de acceso público, que son del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Vamos a tener también, se va a recuperar algunas entrevistas abiertas y en profundidad, que se trabaja desde una mirada más testimonial, del diagnóstico testimonial, con un grupo de productores y productoras
que residen en la localidad de Río Gallegos, que particularmente están vinculadas a la Asociación de Productores Frutícolas y Afines de Río Gallegos, que para mí era un caso emblemático en términos de los aportes del análisis de la situación particular de desarrollo que se había dado en los 90 para este sector en esta localidad, que un poco era representativo de lo que se había dado en otros lugares de la provincia, como Puerto Deseado, Los Antiguos o Gobernador Gregores. Y luego, algunas encuestas cerradas, esto fue el último trabajo que realicé en la provincia, ahí como ya parte de la coordinación de la Plataforma de Innovación Territorial, que es un dispositivo que tiene el INTA, que tenía el INTA para poder llevar adelante procesos de intervención desde una mirada territorial, desde una mirada que buscaba complejizar los territorios justamente a partir de la multidimensionalidad, la multiactoralidad, la complejidad histórica. Y esos dispositivos fueron permitiendo llegar a poder recuperar las voces de estos actores desde una mirada más compleja. Y ahí es donde implementamos una serie de encuestas, digo implementamos porque era el equipo de la Plataforma de Innovación, junto con referentes de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, ex INAPSI, hoy ya sin existencia en materia de la estructura orgánica de la Secretaría de Agricultura. Implementamos una encuesta que llegó a toda la zona este de la provincia y parte de la zona noreste de la provincia, donde lo que se buscó era caracterizar, sí, a nivel más productivo y también de geolocalización de las producciones que se habían dado y con fuerza habían emergido durante la pandemia, ¿no? Ahí la evaluación la dimensión fue esa, pero en realidad la información era más general. Y luego, como siempre, todo lo que tiene que ver con la recuperación bibliográfica, ¿sí? La recuperación bibliográfica, y esto es importante señalarlo, mi trayectoria, si bien termina concluyendo una tesis de maestría, previo a esto habíamos tenido el desarrollo de varias investigaciones o varios desarrollos de sistematización, registros de campo y sistematizaciones que también estaban públicas, y sobre eso fuimos recuperando algunos de esos elementos para hacer este trayecto o este proceso de formación, este trabajo de maestría. Algunos de los artículos que sí me parece importante recuperar y mencionar fue un trabajo que se realizó en el marco que fue promovido por el Instituto de Investigación de la Agricultura Familiar de la región Patagonia Norte, que ahí nos convocó a distintos referentes del país para poder hacer una recuperación sobre los productores agropecuarios periurbanos. En mi caso, una caracterización y un breve análisis sobre la situación de este sector con una base o una dimensión anclada a la mirada de las migraciones, cómo influían en esa organización. Hay un trabajo que no es mío, pero que sí está disponible y es de una investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que es de María Eugenia Ceparo, la agricultura en la provincia de Santa Cruz. Ese fue uno de los trabajos centrales y claves para poder ir haciendo un diálogo con el desarrollo, si bien la perspectiva está más puesta en el desarrollo de la agricultura vinculada a la geografía, y a un análisis más anclado a lo productivo, es importante porque ella va recuperando los procesos históricos sobre también el mismo sector que yo estaba investigando. Hay un artículo también sobre sujetos sociales en la producción familiar periurbana santacruceña que también se fue construyendo con el equipo de los proyectos del INTA, que fueron publicados, y esto fue permitiendo distintas y sucesivas aproximaciones al objeto de estudio. ¿Cómo inicia la tesis? Muy rápidamente, ahí me pareció que la forma más estratégica de poder recuperar toda esta información que se había pensado y pensando sobre todo en la recuperación histórica, en el origen de la agricultura familiar, empieza con una recuperación del periodo de constitución del Estado moderno argentino y el desarrollo del modelo agroexportador y su influencia en la organización geopolítica, ¿sí? Estratégica, política, social, económica, que va a ir gestando y cómo esto repercute en la organización específicamente de la agricultura familiar en Santa Cruz. Una cuestión importante, que no quiero entrar en detalle porque no me va a alcanzar el tiempo, pero digo, en la tesis fundamentalmente lo que se va recuperando es como el proceso de expansión, de expropiación y exterminio de los pueblos originarios y el avance hacia el sur argentino hoy,
todo lo que era el sector patagónico, con la incorporación de la ganadería ovina, vamos a tener vamos a advertir que ahí, sumado a a una serie de marcos regulatorios que van a regular, valga la redundancia, cuestiones que hacen al proceso de colonización, al proceso de distribución de la tierra, al proceso de arrendamientos, al proceso de cesiones y también de fundación y establecimiento de poblados agrícolas, poblados costeros, que van todos en línea con la estrategia económica del modelo agroexportador y del gobierno de finales del 19 y 20, vamos a ir viendo que este proceso de organización social, socioproductiva, ligada a la mirada de la exportación de materias primas, va configurando un cuadro muy particular para la Patagonia, que es, en principio, el desarrollo de la ganadería y anclado a la ganadería ovina, el desarrollo de los poblados agrícolas o de los sectores que van a generar abastecimiento para las estancias o para los pequeños poblados urbanos que empezaban a asentarse para el desarrollo de distintas actividades como el ferrocarril, etcétera. Ahí tenemos los primeros momentos de la agricultura familiar y entonces vamos a decir que de alguna manera la agricultura familiar, esto lo voy a ir pasando, pero porque no me va a alcanzar el tiempo, pero básicamente lo que vamos a tener es un sector de la agricultura familiar ligado a la producción ganadera ovina como un sector que emerge en la marginalidad, que emerge subordinado a este sector y que se piensa como un espacio de abastecimiento interno, fundamentalmente de hortalizas o productos frescos y también de forraje para las estancias que se estaban empezando a emplazar en la Patagonia. Nada, la tesis, no voy a entrar en los detalles, no me va a dar el tiempo, pero fundamentalmente ahí durante el primer momento de organización del territorio, lo que yo voy a mencionar es todo el desarrollo de cómo se va consolidando la clase más terrateniente de la Patagonia, que va a estar ligada con algunos personajes muy conocidos de la historia argentina, como es la familia Braun Menéndez Betti, y cómo esa concentración y ese desarrollo de la producción ovejera también va ligada con el desarrollo, la vinculación de este sector más terrateniente con otras líneas de la producción, como es el caso del comercio marítimo, de los intercambios de la estructura más financiera, es decir, una red que empieza a gestionarse y en la que después vamos a ir viendo con el transcurso de la historia, los mismos agricultores familiares van a empezar a vincularse a ese mismo desarrollo de esa estructura social que se va gestando en Patagonia. Todo este desarrollo de la estructura pensada la ganadería como la producción hegemónica, y lo va a ser siempre hasta 2002, hasta 1970, donde va a empezar un proceso de declive significativo, un primer golpe que va a tener en la crisis del 29, y luego en el 70 con el cierre de los frigoríficos de la SWIFT, que también dependían de la sociedad anónima, de la anónima sociedad anónima, que dependía de esta familia. Un poco lo que va a marcar este ocaso de los modelos, las primeras crisis que va a tener el modelo, es que lo que se identificó en el desarrollo histórico es que el gobierno provincial empieza a buscar o tiene algunos intentos por empezar a investigar otras alternativas de cómo continuar sosteniendo la participación, sobre todo la dinamización de la economía interna y cómo continuar sosteniendo la participación en el mercado mundial frente a la crisis. Ahí aparecen dos opciones, dos estrategias que son claves. Uno es, empieza en 1921 la exploración de los yacimientos petroleros como una alternativa a la reivindicación o al desarrollo de la actividad económica de la provincia, que desde ese momento se instaló y comenzó a desarrollar y aún hoy continúa con la exploración de otros yacimientos más ligados a los minerales como el oro y la plata. Y luego también hubo un intento por probar la posibilidad de que ciertos sectores de la Patagonia, como es las zonas de valles y cañadones, pudieran tener alguna posibilidad de desarrollo productivo más ligado a lo agrícola o a la agricultura o a la fruta y horticultura. Ese desarrollo que comienza más o menos a principios del siglo XX, allá por 1921, 1924, va a dar en los registros de la historia santacruceña y específicamente en Río Gallegos, por ejemplo, se encuentran algunos antecedentes, se van a marcar la creación de la zona de chacras en Río Gallegos. Ese es el primer antecedente en un intento por empezar a evaluar
la potencialidad de este sector para continuar con una fuerte capacidad de abastecimiento y a ir probando alternativas de abastecimiento más nacional o internacional, reactivando las economías regionales. El actor acá de la economía, lo que vamos a ver es en 1921 comienza un proceso de demarcación y sin embargo en 1924 hay un decreto nacional que lo que termina haciendo es poniendo una unificación de la cantidad de parcelas de tierra, de la superficie de tierra que los estados provinciales que estaban en proceso de constitución, todavía no eran los gobiernos provinciales actuales, podían disponer para justamente estos emprendimientos. Eso de alguna manera genera una primera desmotivación del sector, porque se tenía una planificación, por ejemplo, en el caso de Río Gallegos se había hecho toda una exploración desde la organización política que estaba en ese sector de poder evaluar justamente los territorios más cerca de lo que se llama la zona de Río Chico, algunos lugares con potencial agrícola. Se había destinado también a otros sectores más hacia el noroeste para el desarrollo de actividades ganaderas, como la cría porcina o avícola, o también se han registrado algunos casos de producción bovina para lácteo. Y sin embargo, hacia 1924, con este decreto que saca Irigoyen, lo que vamos a ver es que ese intento de empezar a organizar de esta manera el periurbano de lo que empezaba a ser el casco urbano de Río Galleguense, termina desinflándose un poquito, desmotivándose, porque las medidas de la superficie designada encuentran un limitante. No obstante esto, queda una pequeña diagramación de la estructura de la zona de chacras, y algunos territorios que podían llegar a todavía utilizarse para esta finalidad. Y sin embargo, ¿sí? En 1939 lo que vamos a encontrar es que el gobierno militar de esa época va a tender a expropiarse de estos terrenos para poder localizar sus actividades. De hecho, hoy todavía continúa vigente que muchos de esos territorios están bajo el mando de la Armada o dependen para el ejército. Entonces, esos territorios también fueron de alguna manera, se les quitó su finalidad productiva y se reorientaron para gestar soberanía. Un punto importante es que todo este proceso de organización estaba todo ligado con el desarrollo también o la gestión de la soberanía para sostener el avance de la frontera chilena y sobre todo de la no emergencia de los pueblos originarios, que para cierto ya habían sido exterminados prácticamente. Lo que esto da como consecuencia es que este desarrollo vamos a identificar en Santa Cruz 4 sitios significativos, 4 sitios muy importantes que registraron durante este periodo o lograron constituirse como fuentes o focos productivos ligados a la agricultura familiar, o a lo que hoy llamamos como agricultura familiar, pero en ese momento eran definidos como horticultores o productores de forraje o agricultores. Y lo vamos a encontrar fundamentalmente, esto a base de los datos del Censo Nacional y las estimaciones agrícolas, vamos a encontrar que el lago Buenos Aires ha concentrado la mayor cantidad de producciones. De hecho, hasta el día de hoy se destaca por la producción de cerezas para la exportación. Es el sitio de la provincia que se ha desarrollado por sus condiciones agroclimáticas con más fuerza. Vamos a tener en un segundo lugar justamente el sector de Huayraike, que es el departamento de Huayraike, pero dentro del departamento está la localidad de Río Gallegos, que tiene una participación significativa en lo que tiene que ver con la provisión de forraje hasta 1988. Y luego, varios de las localidades vamos a ver que ingresamos en un proceso de declive que está muy ligado a distintos eventos climáticos que hoy veíamos en una filmina que pasé muy rápido, que son las grandes nevadas del 84 y 1995 y sobre todo la erupción de volcán Hudson que afectó a casi el 40 y pico por ciento de la superficie de la provincia. Luego vamos a tener que otra de las concentraciones significativas se da en la zona de Gobernador Gregores, que es como epicentro un poco, se demuestra el potencial agrícola de estos valles y fundamentalmente es donde se registra uno de los primeros antecedentes que el INTA también va a tener en cuanto a desarrollo de chacras experimentales en este sitio, fundamentalmente ligado a la producción de forrajes para el abastecimiento de las estancias fuertemente de alfalfa o de avena. Y vamos a tener que, aunque un porcentaje raro, que no en Puerto Deseado, sino en una localidad cercana a 20 kilómetros de Puerto Deseado, un paraje rural, que es el paraje rural Telier, que tiene condiciones de abastecimiento natural de agua y
tuvo un fraccionamiento de lotes destinados también con la misma iniciativa que en el resto de los puntos que se mencionan. Estos fueron como entre 1969 y 1990 como los puntos sobre los que se ha tomado registro y han mostrado el desarrollo de los primeros brotes y la emergencia de la producción agrícola o hortícola, que justamente ya podemos decir que es periurbana, porque empezamos a tener un avance y un desarrollo bastante importante de los cascos urbanos, y generalmente se empiezan a localizar en un espacio de interconexión entre el campo y la ciudad, con todas las particularidades y con todas las tensiones que se van a ir mostrando en la tesis de ese sector. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, pero un dato importante es que entre 1969 y 1990 hay registros donde el punto máximo se dio más o menos en 1980, 1979, en la campaña, fue uno de los registros más altos de ocupación de la superficie agrícola en la provincia. Y luego empezamos en un proceso de declive. Los cultivos más importantes van a ser la avena para forraje y la papa como alimento fundamentalmente destinado a las estancias. Hay un dato de color, es que algunas cuestiones que salen en los testimonios es que la población, sobre todo población migrante de la zona de Chile, tiene un fuerte atractivo en su dieta por la papa, entonces también tiene que ver con un desarrollo muy ligado al consumo de ese momento. Y ahí empezamos a ver que en 1980 empezamos a tener un declive de este tipo de producciones más ligadas al abastecimiento de estancias. Esto lo voy a pasar. Y empezamos a notar que en el 70 lo que sí empieza a configurarse con fuerza son zonas productivas más destinadas al abastecimiento de los sectores urbanos o de las zonas urbanas. No se deja, siempre cuando yo voy mencionando estos momentos, quiero marcar que no se deja de abastecer a las estancias o que hay un cambio de modelo totalmente o es estrictamente lineal, pasamos de un modelo a otro. Pero sí es importante marcar que el desarrollo histórico que se va dando en estas localidades o en estos departamentos van teniendo estas diferencias en cuanto a objetivos de producción y en cuanto a la organización de los sistemas productivos. Y acá es muy importante señalar que hacia 1970, y este es el caso que yo mencionaba de análisis emblemático de la localidad de Río Gallegos, vamos a empezar a ver que la orientación de las producciones empiezan a ocupar estos lotes que hacia 1924 se habían identificado, que hacia 1939 se habían dejado de lado por otras iniciativas de los gobiernos nacionales, y esos lotes vuelven a ser recuperados por el gobierno municipal, son lotes fiscales, en algunos casos se ponen a la venta y en otros casos se entregan en forma de ventas a través de cuotas sociales para ponerlo específicamente en producción para la producción agropecuaria. En los 70 lo que vamos a ver es que algunos productores que después terminan siendo los socios fundadores de lo que se conoce como la Asociación de Productores Frutohortícolas y Afines de Río Gallego, vamos a encontrar en sus historias, en sus testimonios, qué fue lo que los motivó a iniciar este trabajo de sentarse en estas localidades. Primero, en 1970 vamos a encontrar que el Tano, acá hay tres testimonios, tres personas que van, de los que yo recupero los testimonios más importantes, más gráficos para hacer esta reconstrucción del periodo 70-90. Son el Tano, que muchos de los que trabajamos en INTA lo conocemos, hoy todavía sigue siendo productor, Carlos, que también sigue siendo productor, y Benito, que bueno, falleció hace unos años. Todos tenían, hay una cuestión muy importante en esto, que es la impronta de generar producciones para el abastecimiento de la localidad más próxima. En el caso del Tano, su papá tenía un almacén. En el caso de Carlos, lo empieza a ver como una opción para generar un recurso extra a su actividad. Era empleado público en ese momento, vinculado a un sector de la provincia que se dedicaba a la promoción agrícola. Y luego tenemos a Benito, que llega muchos años después, de La Plata, pero que había tenido un derrotero de sitios muy interesantes sus trayectorias, porque esto empieza a darnos cuenta de cómo se va configurando también el perfil de agricultor familiar, que me parece fundamental marcarlo, porque vamos a ver que ninguno de estos productores tenían formación agronómica, ni habían tenido experiencias directas con el desarrollo
de la agricultura, exceptuando Benito, que había trabajado con sus papás en algún momento en el Cinturón Hortícola de La Plata. Y de ahí haberlo tenido. Me parece que ahí el desarrollo y la configuración del conocimiento, del saber, que es uno de los temas que la agricultura, las organizaciones de agricultura familiar recuperan, sobre todo por la valoración que tiene la construcción de un saber colaborativo, cooperativo, un saber que viene de la experiencia, un saber que está basado en los antecedentes y en una mirada más ancestral. Eso es algo que se pone en disputa con otros tipos de producciones, ¿sí? Y su retransmisión y su puesta en valor permanente es un poco lo que va gestando este sector. Vamos a tener ahí este sector, no quiero entrar mucho en detalle, pues ya sabemos, pero hay un momento que de bonanza y de caída y se marca con los 90 fundamentalmente. El sector de bonanza se va a dar entre el 90 y 94, si bien veíamos que en los datos la horticultura empieza a cobrar una actividad más de aplanamiento, de amesetamiento con respecto al forraje, que por ahí sí continúa yendo en alza con respecto al resto de las chacras que estaban destinadas a esta actividad. Lo que vamos a ver es que con el proceso de la convertibilidad en Argentina, este sector reconoce que del 90 al 94 es un momento de bonanza. Un momento que está fuertemente ligado con la posibilidad del 1 a 1 y la adquisición de maquinaria e insumos importados, y también una cuestión muy importante de poder contratar fuerza de trabajo, que uno diría, bueno, la agricultura familiar es netamente familiar, sí. Uno de los grandes cambios que introduce la ley de reparación histórica es que empezamos a considerar también que el sector puede contratar fuerza de trabajo. Entonces también empezamos a ver que hay una complejización del sistema de la agricultura familiar. En este caso, uno de los datos importantes es que la fuerza de trabajo venía de Chile porque era mucho más conveniente para los trabajadores chilenos emplearse en Argentina, que estaban a 200 kilómetros de Punta Arenas, porque podía ser equiparable al 1 al 1. En el 96, este proceso, perdón, del 94 generó dos problemas y acá me parece central marcarlos. El primer problema es que en un momento tan auspicioso, el sector empezó a animarse a producir más. Y estos productores que habían emergido tímidamente desde 70 y 80 fueron constituyendo sus chacras, lo que vamos a tener es un incremento sostenido en el 94 por los beneficios de la convertibilidad en ampliar las superficies en producción. Se piensan a colocar, se compra maquinaria, se colocan insumos, se colocan infraestructuras. Y lo que vamos viendo es que este sector genera una sobreproducción tal, ¿sí?, que empiezan a tener problemas porque empiezan a competir entre ellos. Y entonces necesitan buscar una alternativa de cómo poder lograr que todos puedan incorporar sus producciones y sostener. Algo importante de este momento es que, a pesar de que hay una sobreproducción, el valor que los consumidores le daban a la producción de la agricultura familiar era central porque no había opciones de calidad en la localidad. Y esto se va a suceder hasta el 96, cuando en el 96 en realidad ingresa el camión refrigerado. Con el ingreso del camión refrigerado, lo que vamos a tener es un problema porque los productores ya no compiten por empezar a generar o dónde instalo mi producción, sino básicamente es cómo sostengo mis ventas en los lugares donde me estaban comprando, que básicamente eran los supermercados. Ahí hay una cuestión importantísima porque la saturación del mercado, habíamos hecho inversiones significativas, pero ahora perdíamos un poco el nicho donde estábamos colocando nuestro producto. Y si bien los supermercadistas continuaban dando un lugar para sostener ese tipo de producción, claramente el avance del mercado del norte, como se le dice en Santa Cruz, sobre todo de Buenos Aires, de Mercado Central o de Mendoza, termina corriendo un poco el papel de los productores y obviamente empieza una crisis significativa. Ahí se va a dar ahí se va a dar algo que me parece fundamental y es la participación del INTA y la alternativa que buscan los productores a partir de su organización. El INTA en Santa Disculpa, Cruz es... Gina, Sí, me toca hacer este papel un poco desagradable, sí, pero anda ya llevas cerrando. 35 minutos. Sí. Solo para que no sea después que tengas que apurarte mucho, que modules, tenés 5 minutos más, podemos extenderlo un cachito, pero como no sé cuánto falta, te hago el No, no, aviso. dale, ya con esto voy cerrando y voy hacia las conclusiones. Gracias, Pilar. Ahí un poco lo que me interesa marcar de este proceso es el cambio que se empieza a gestar
en la organización de los productores y que también es característico de la agricultura familiar. Ante una situación de crisis, una situación crítica marcada justamente por un proceso de desregulación del mercado que se da en los 90 y que empezamos a ver una pérdida de lugar ante la competencia interna por otros productos que vienen de otros lugares, los productores empiezan primero a organizarse asociativamente para buscar soluciones colectivas. Primero lo habían hecho para poder negociar entre ellos los precios y tratar de fortalecerse como sector. Y un segundo momento que va a venir de la mano justamente la entrada del camión refrigerado y la pérdida de los nichos de los lugares donde se ofrecían los productos, va a llevar a que ahora hay que pensar otras alternativas, vuestras estrategias para poder continuar vinculándonos al mercado de venta de bienes tradicional en este caso. Ahí lo que vamos a tener fuertemente es la incorporación de la mirada técnica y el valor que el INTA va a empezar a tener para estos productores porque necesitaban buscar una alternativa de diferenciación de los productos. En este sentido, el INTA lo que va a empezar a hacer es buscar alternativas que van en línea con lo que pensaba el modelo más desarrollista o en los 90, pensando en una estrategia de tecnificar los espacios de producción. Y acá, bueno, terminamos derivando en dos cuestiones fundamentales, que hay dos casos anecdóticos que conocemos todos que estamos en el INTA, que es el caso de la producción de tulipanes para Holanda y el caso de la producción de espinaca o de semillas de espinaca en Dinamarca. La opción era producir en contrastación a estos países y poder exportar. Aquí algunas experiencias fallidas comercialmente, pero que demuestran la capacidad de la innovación, el aprendizaje técnico y la asistencia del sector, la resiliencia que ha tenido el sector, no por un problema de falta de iniciativa, sino que aquí empezamos a ver algunas barreras estructurales que tienen que ver con la importancia de este sector para la política pública. 2001, 2002, lo que voy saltando muy rápido porque ya esto lo saben, genera una crisis social, política, económica y empieza a gestarse un nuevo perfil de productor que va a estar más asociado a una revalorización del autoconsumo, de la sobrevivencia familiar y empieza a tomar lugares sociales como espacios más comunitarios de comercialización y producción, como van a ser espacios de tipo huertas comunitarias, pero también va a empezar a revalorizar espacios de venta social y solidaria como son las ferias, y esto empieza a incorporar un nuevo significado dentro de la agricultura familiar. Pasó esto, no hay problema. Lo que vamos así a ver en Santa Cruz es la tensión entre dos sectores que van a configurar los perfiles de la agricultura familiar, porque la agricultura familiar, a partir de la institucionalización, va a tener como una mirada más homogeneizante, es una de las críticas que se va a hacer. Sin embargo, lo que vamos a ver es que dentro de este sector empieza a haber distintos perfiles. Por un lado, yo digo perfiles, pero en realidad tiene que ver con racionalidades distintas en cuanto a la intencionalidad y los objetivos de la producción, la organización, la capitalización, la organización de la fuerza de trabajo, que tiene que ver con este perfil de productores que mencionaba, más que emergió hacia los 70 y los 90, como es el caso de la Asociación de Productores Frutícolas, y vamos a tener un sector que empieza a participar de los mismos espacios de estos otros productores, que es el que emerge ante la crisis en 2001-2002, que lo hace como una actividad para resolver problemas de abastecimiento y de autoconsumo, pero empieza a ver la oportunidad de desarrollar, en la medida en que mejora su situación extrapredial, vamos a decirlo así, empieza a optar por incorporarse en estos sistemas y comercializar sus excedentes. Y es uno de los sectores que más van a dinamizar, ya devenido 2004, muchos de los espacios que van a dinamizar la agricultura familiar, los espacios de abastecimiento internos o locales que tenía la agricultura familiar, incluidas las ferias. Bueno, voy a pasar muy rápido porque ya esto lo conocemos, pero lo que tiene que ver con el proceso de institucionalización de la agricultura familiar, que vino de procesos de organización que empiezan en 2004 y terminan en 2014 con la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, como procesos de fortalecer la identidad y la resistencia del sector, donde reclama justamente un poco lo que yo presentaba al inicio, ¿no? Empezar a visualizar al sector ya no como objetivo de políticas asistenciales o simplemente como destinatarios de políticas para atender carencias materiales, sino empezar a negociar por un sitio donde discutir la política productiva y de desarrollo agropecuario en particular. Yo lo dejaría ahí, si les parece, para no extenderme más, porque después seguramente puede venir en los intercambios
cuestiones que hacen más a la conclusión, pero que también está el desarrollo, está en la tesis. Así que es mucha información, disculpen, yo sabía que esto me iba a pasar, no iba a llegar y lo practiqué. Gracias, Gina. Es la contradicción que atravesamos siempre, como que ustedes tengan su tiempo, las y los tesistas, con todo el trabajo que les ha llevado a hacer su tesis y que también sea un espacio viable para escucharnos, para que no nos agotemos, mismo vos que no desfallezcas. Tomate un vasito de agua, un mate. Le paso entonces la palabra a Majo, a Fabiana o a Eduardo en el orden que ustedes elijan. Y Gina, en todo caso, si quieres tomar nota o estar atenta, hasta que no finalicen los tres, no volvés a intervenir vos. Si quieren, empiezo. Bueno, Gina, primero felicitarte por esta tesis, por la exposición, fue muy clara y bueno, y una temática que hoy en día es incómoda y en nuestra institución, pero necesaria, ¿no? Me gustó mucho la reconstrucción histórica que hiciste y cómo claramente las diferentes políticas del Estado Nacional fueron propiciando el desarrollo del sector de la agricultura familiar o la disminución del sector, ¿no? Y me llamó la atención que en la Patagonia este sector también emerge de la mano de lo que es la horticultura, eh, que es un sector, que digo la Patagonia porque es mucho más hostil para producir allá producción de hortalizas, pero bueno, eso también da cuenta, ¿no? Del programa Pro Huerta que justo coincide en los 90, cuando nació el programa, cuando empezó el auge de este sujeto. Eh, Así que, no, me encantó toda la reconstrucción. Me parece que esta tesis ayuda a visibilizar al sector de la agricultura familiar y al rol que cumple en la actualidad. Y seguramente, si es que querés continuar, habría que ver ahora con las políticas actuales, ¿no? De este gobierno, que claramente ya no tiene políticas que propicien este sector de la agricultura familiar. ¿Qué va a pasar con este sector o qué está pasando con este sector? Que como vos decís es estratégico para la seguridad, la soberanía alimentaria, para reconstruir la cultura, ¿no? de estos espacios más sociocultural y demás. Así que bueno, simplemente felicitarte y la tesis tiene mucho más datos, obviamente que no daban para una exposición. Estuvo muy entretenido poder volver a estos temas. Gracias, Fabiana. Te paso, Eduardo, que levantaste la mano, creo. Bueno, gracias. Bueno, me sumo a las felicitaciones de Fabiana. La verdad que la tesis es muy completa, muy amplia, muy grande. De hecho, hasta me animaría a decir que sobredimensionada para una tesis de maestría. Eh, la presentación también fue muy clara, muy didáctica, muy amena. Se me pasó el tiempo volando. Me gustó la multidimensionalidad del análisis. Te metes en temas de políticas públicas, en temas tecnológicos, de desarrollo, sociales, bueno, de todo tipo y color, económicos, y la multiescalaridad, ¿no? Desde impulsos internacionales, nacionales, hasta lo local. Eso me parece que es un abordaje muy bueno de la complejidad del sujeto, del sector, del proceso de desarrollo. Todo el tiempo, mientras vos hablabas, yo estaba pensando en el presente. Digo, me cuesta mucho abstraerme, si bien no lo analizás, pero me parece que hay que darle utilidad a la tesis. Entonces, tenemos que discutir el presente. Y vos, justamente en tu última diapositiva, presentás el proceso de institucionalización, y hoy estamos en un proceso de desinstitucionalización muy fuerte. Parte de eso ya se dio, pero Huerta no existe más, Cambio Rural no existe más, áreas del Estado no existen más, y nosotros en INTA estamos fuertemente atravesados, por lo menos para cambiarle el nombre. Agricultura familiar parece que es un nombre que no va, hay que llamarlo de otra manera. Están circulando versiones de que esa línea
va a continuar. Yo como director regional del INTA recibo las demandas, las necesidades. Estamos justamente también en un proceso de transición, tenemos que pensar un nuevo plan de mediano plazo, nueva cartera, y las necesidades siguen estando. O sea, puede haber una decisión política nacional, pero las necesidades del territorio siguen estando muy, muy claras. Y coincidiendo con este análisis que hacías vos de agricultura familiar orientada al mercado y agricultura familiar de subsistencia, eso lo vemos claramente. Y por lo tanto las estrategias también tienen que ser diferenciadas. No sé si se va a llamar agricultura familiar o de otra manera, eso la verdad que hasta ahí podemos negociar, no hay problema, pero tenemos que pensar cómo le vamos a dar respuesta a estos dos subsectores. Entonces la pregunta es si vos desde tu análisis de lo que funcionó, lo que no funcionó, nos podés dar algunas pistas, y si no, después hablamos en otro momento y lo seguimos charlando. Bueno, para no marearte, dejo ahí, después si hay tiempo tengo algunas cosas más. ¿Sigo? Bueno, me sumo a las felicitaciones de Eduardo y de Fabiana. Gina, la verdad que ha sido un gusto leer esa tesis, también escucharte, ha sido una presentación muy clara, muy didáctica. Difícil también reconstruir casi 200 años de historia en una presentación. Eh, y bueno, y me parece que la tesis tiene que ver con poder coronar un proceso, ¿no? De análisis, de lectura sobre la propia práctica profesional que venís desarrollando en una institución tan importante como el INTA. Y eso es, bueno, es un valor, ¿no? Para mí fue como un viaje hacia el pasado, de volver a encontrarme con aquellos dilemas, discusiones, sobre todo en el capítulo 3, ¿no? Que acontecían por aquellos organismos institucionales, actores claves que estaban poniendo en agenda al sector de la agricultura familiar en la agenda estatal, ¿no? Y estaban disputando ese espacio. Entonces, mucha de esa reconstrucción tiene que ver con volver a poner sobre la mesa aquellas discusiones que eran muy interesantes. Después, también destacar, ¿no? La tesis tiene una narrativa que hace una lectura fácil, amigable, es una tesis que disfrutás leerla. Eh, por supuesto, tiene su solvencia teórica, un marco conceptual muy robusto, su pertinencia metodológica que combina ese trabajo de campo con el análisis documental y estadístico. Y me encantaba encontrar en las referencias bibliográficas compañeros y compañeras que más que del mundo académico venían de la gestión pública y habían podido sistematizar esos procesos. El caso de Fabián Cislián, de Susana Soberna, de Lucas Bertoni, por ejemplo. El documento base de FONAF, cómo se recupera, me parece que también es poner en valor todo ese proceso, ¿no? Y después destacaba como tres grandes aspectos que para mí tiene la tesis. Por un lado, ese aporte situado que vos te proponés, construir ese conocimiento situado, que es una tesis que se escribe desde la Patagonia, que se escribe desde la provincia de Santa Cruz, y que además se escribe desde un territorio particular donde se emplaza en esta provincia la agricultura familiar, que es los periurbanos santacruceños, ¿no? Que no pasa lo mismo en otras provincias. Entonces, eso me parece algo muy destacable y valorable de la tesis, ¿no? La escritura desde adentro. Luego, cómo se propone la tesis poner en valor a la agricultura familiar como actor político, como sujeto productivo y social. La reconstrucción de ese proceso y también la puesta en valor del ejercicio profesional del trabajo social, que es una de las fuentes principales de construcción de ese conocimiento situado. Entonces, en ese sentido, me parece también un aporte para nuestra disciplina y para aquellos trabajadores y trabajadoras sociales que encuentran en la agricultura familiar un campo de intervención. La última cuestión que me aparece así como en la tesis para destacar es como una mirada crítica, ¿no? Que aparece en cada uno de los capítulos. Es como un eje vertebrador. Cada uno de los capítulos se pone un poco en tensión esos procesos y cómo se hace esa reconstrucción. Sobre todo en el capítulo 2 y en el capítulo 3, cómo la puesta en escena de la agricultura familiar en la agenda estatal
no se realiza de una manera romantizada, sino que se pone un poco sobre la mesa algunas tensiones, obstáculos, procesos no resueltos, disputas que hubo en algunos organismos al momento de eso, de disputar la agenda estatal y poner en la escena a este actor, y eso me parece que también este, es una pista, más que para pesar el presente, que como decía Eduardo, bueno, estamos en un proceso de desinstitucionalización total de la agricultura familiar. Me parece que es una pista de revisar y analizar esas contradicciones y obstáculos para pensar el futuro, de no volver a repetir errores, de ver cómo sortear esos obstáculos y tensiones que ocurrieron también en ese proceso, ¿no? Así que, por último, destacar esta contribución al trabajo social, genera esa articulación, ¿no? Entre ejercicio profesional, agricultura familiar, políticas públicas, desarrollo territorial, pensadas desde el sur o desde los vientos patagónicos. Felicitar también a Gisela y a Mariano, directora y codirector de la tesis, por todo ese trabajo. Nunca se realiza una tesis en soledad. Y bueno, muchas felicitaciones, Gina, y aprovecho para agradecer también a la facultad, a la carrera de maestría, por esta invitación a ser parte del tribunal. Gina, si querés intervenir y por supuesto, después de esta vuelta, Eduardo o quienes querían incorporar algunas reflexiones más, está el tiempo y el espacio disponible. Bueno, gracias a los tres por las devoluciones, son amigos, son conocidos también, así que también había como un valor agregado en ese proceso porque nos conocíamos también. Y nada, empiezo por las inquietudes del presente, que son las inquietudes que compartimos todos, porque, digo, con Eduardo participamos de un programa, con Fabi trabajamos juntas en los procesos de planificación estratégica, y lo que ha sido este último año es una incertidumbre diaria, diríamos, permanente, de planificar y de rearmar procesos, y de que una de las cuestiones que aparecen en la tesis es el concepto del territorio, ¿no? El territorio constituido por múltiples actores, que era un poco lo que recuperaba Eduardo, por los posicionamientos políticos, pero también a ese territorio lo acompaña un proceso de descomposición, de reorganización y de restitución y resignificación de ese territorio. Yo no sé lo que va a pasar, hay que seguir discutiéndolo porque es un momento muy particular en cuanto a a la organización que nos tenemos que dar, no solo, digo, y acá sí me posiciono como trabajadora del INTA, ¿no? No solo es un proceso que se van a tener que dar los agricultores familiares o los productores agropecuarios, al menos de Santa Cruz en general, sino que también como trabajadores del Estado nos estamos dando esas discusiones, y hay cuestiones que obviamente no son solamente de este periodo. Digo, a ver, yo en la parte de la reconstrucción histórica mencionaba una cosa que me parece fundamental. El INTA de Santa Cruz se inaugura en el 85, ¿no? Es decir, previo a eso, los productores familiares tenían otros dispositivos o otras formas de organización y otras formas de construir saberes y posicionamiento, y aún así lo fueron resolviendo. El INTA para este sector en particular inicia con su vinculación más significativa en el 94, 95. Entonces, digo, hay que pensar, cuál es entonces el rol que el INTA va a tener que tener con este sector de ahora en más, y para poder disputar, obviamente, con argumento, la importancia estratégica que tienen los trabajadores del INTA en el desarrollo de este sector, en el fortalecimiento de este sector, sobre todo cuando las demandas siguen emergiendo y aparecen, porque las demandas no desaparecen porque hay un cambio solamente en la estructura orgánica del Estado, es decir, sino que es justamente, hay una tensión ahí que es la famosa, si tomamos, creo que lo menciono en algún momento en la tesis, la definición de Ola O'Donnell sobre el tema de las políticas, es decir, cuando el Estado no se corre, el Estado decide omitir, intervenir sobre una problemática o sobre las problemáticas de este sector. Y es estratégico y vuelve a posicionarse la discusión sobre la lógica mercantil, la lógica de la rentabilidad de un sector, de su eficacia, de su eficiencia. Y yo me parece que ahí, y también digo, eso como primer punto. Después nosotros durante el proceso de constitución de los PRET, que eran los proyectos estratégicos, los proyectos con enfoque regional, los proyectos territoriales con enfoque regional del INTA,
Yo no me olvido más el proceso de discusión que yo tuve que dar, y digo yo en primera persona porque no me olvido más de conocer a María José yendo a Buenos Aires a pedirle que me explique qué era el Registro Nacional de Agricultura Familiar, porque en Santa Cruz mi propio equipo me negaba que ese registro era necesario para implementar en la provincia, que no tenía validez porque no estamos entregando nada a cambio de la información. Fíjense el nivel de discusión política y ética que tuve que dar. Yo no me olvido más en una oficina presentando los puntos de un registro que a mí me parecía que era fundamental porque era el momento de incorporarnos. Entonces, guarda que no simplemente estamos hablando de procesos de decisión de un poder ejecutivo, de una, digamos, a veces los propios equipos son también los que traccionan de forma regresiva procesos de institucionalización de los sujetos. Y ahí es donde va, me parece que me recupero un poco lo que dice María José, del rol del trabajador, digo, no porque sea el trabajador social, digo, pero sí a nosotros nos forman para eso, que es el proceso de restitución y de identificación de sujetos. Entonces, y cómo ese proceso de constitución, yo creo que hay una cuestión importantísima, que fue cómo incorporar a ese sujeto que estaba ahí en la huerta, que estaba retirando semillita, o que participaba eventualmente en las ferias con 5 dulces y 2 panes caseros, y que todos nos decían, ustedes están perdiendo el tiempo con esta gente, y hoy tienen sectores o lugares son asociaciones vecinales, son galpones feriales. Digo, recupero el caso de que nosotros lo estamos analizando como un proceso de innovación, que es el caso de Golfo San Jorge, la red de ferias que se constituyó y la estrategia que buscó Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Los Antiguos y Puerto Deseado para revalorizar el sector cuando no tienen el nivel productivo, el volumen de producción para sostener una oferta. Y eso lo organizaron los productores con, obviamente, un proceso de organización que tendió y que incentivó el INTA. Pero el proceso de constitución de los informes, de los diagnósticos situados, y situar al sujeto dentro de las discusiones de los consejos asesores del INTA, de los consejos de las experimentales, discutiendo sus problemáticas en el mismo nivel y con el mismo respaldo que tienen otros sectores del sector agropecuario, a mí me parece que eso es estratégico. Yo siempre digo, el Consejo Directivo Nacional no tiene un referente de, llamémosle agricultura familiar, pequeña agricultura o agricultura de pequeña escala, que hoy son las discusiones que se están dando en cuanto a definiciones. Digo, ¿qué le va a hablar? ¿Alguien de la sociedad rural o de CREA va a hablar sobre la agricultura familiar? Y no, por supuesto que no le va a interesar. De hecho, siguen con el posicionamiento de que ese sector es un sector que no contribuye a la economía del país. Y sin embargo, cuando el sector de la Secretaría de Agricultura empieza a hacer los registros, los primeros informes que salen, que eran, ¿qué están midiendo? ¿Qué sé yo? Uno de los porcentajes más grandes que teníamos era que el sector de agricultura familiar era el que abastecía. Y me parece, ahí volviendo a retomar la pregunta, es cómo construimos posicionamiento político de estos actores, cómo les damos autonomía a esos actores para que puedan discutir la política pública. Sí es cierto que yo en este contexto no tengo, me gustaría saber, tener la capacidad, sí podemos hacer prospectiva, podemos proyectar, podemos ir reorganizando. Me parece que una estrategia es permanentemente trayendo a ese sujeto en situación, algo que nosotros en Balcarce nos estamos discutiendo hoy, que fue ante la batahola y la tensión que se nos generó a nosotros como trabajadores en nuestra autonomía profesional. Si perdíamos el laburo, si no cambiábamos nuestras líneas de intervención, digo, una de las cosas que nosotros tuvimos que decir, che, muchachos, dejemos de publicar cosas. De hecho, yo me río porque con Fabi, cuando pensaba yo el título de esta tesis, decíamos, no le vayas a poner agricultura familiar al título. Y decíamos, pero bueno, nada, es parte del posicionamiento y la revalorización de un sujeto que necesita continuar, no lo tenemos que borrar de la institución en principio. ¿Es una jugada política? Sí. ¿Y es una jugada que puede salir mal? Sí, también. Que nos ponemos en nuestra atención porque está en riesgo nuestro puesto de trabajo, porque mañana si Sariña para esta institución decide que no es prioritaria y que nosotros somos básicamente gente que hacemos asistencia y que atendemos pobres, porque así es como un poco se ha definido en varios espacios, y que el INTA no está para trabajar con este sector, sino que tiene que ir a desarrollo social, que es un poco lo que nos están argumentando este último tiempo. Bueno, tiene que ver con cómo nosotros definimos nuestro posicionamiento político. Y va por ese lado, va por incorporar en los procesos de definición de la nueva cartera, seguir incorporando las demandas y las necesidades de este sector. En el proyecto, en la constitución de los PRE fue eso. No me olvido más, el equipo provincial de Pro Huerta discutiendo con parte de quienes llevaban adelante la gestión del experimental en ese momento, solicitando la incorporación de representantes del sector de la agricultura familiar en los procesos de discusión de los diagnósticos para poder definir líneas de trabajo. Y otro punto importante, con esto cierro, me parece que tenemos que empezar también nosotros a ver las estructuras que vamos generando, que es un poco hacia el final de la tesis,
lo que aparece, el solapamiento y el exceso de institucionalidad pasó también a ser un exceso de organizaciones, áreas, diversificación de programas. Y ahí, por ejemplo, el IPAF, con las áreas de la institución del INTA, somos todos INTA, pero terminábamos todos trabajando con los mismos actores, pero medio separados, a veces nos encontrábamos. Digo, eso tenemos que resolverlo, no podemos estar en esa situación donde algunos presionan por un lado, desarrollamos la tecnología y el otro está haciendo análisis y va trabajando y somos 5 o 6 actores de la misma institución trabajando con el mismo sujeto. En eso no nos puede volver a pasar, claramente, digamos, hoy y sobre todo porque hoy me parece súper valorable la incorporación de los IPAF en la estructura del INTA porque lo necesitamos y una forma de visibilizar e institucionalizar las respuestas a las necesidades de este sector. Pero en algún punto en Patagonia, por lo menos, que fue el caso nuestro, estábamos muy lejos de lo que se estaba discutiendo en esos espacios. Y ahí, bueno, fuimos haciendo medio como algunos ensayos medio raris que todavía hoy no sé cómo se resuelven, ya no estoy allá. Pero bueno, un poco eso me parece, a mí me parece que va por ese lado, ¿no? De posicionar al actor político y bueno, después el resto de la pulverización que se está haciendo actualmente y eso es inmanejable para muchos, no sé para dónde va exactamente. No sé si más o menos respondí, pero iría por ese lado. Eduardo. Gracias, Gina. Sí, sí, la palabra clave de moda es incertidumbre, y nos vamos acostumbrando, hemos naturalizado trabajar y gestionar en ese ámbito. No, una aclaración, pero no es por el detalle, sino por lo que recuperando esa experiencia implicó, es que vos mencionabas que el INTA se institucionalizó como experimental en 1985, esa es la segunda etapa del INTA, porque en realidad el INTA tuvo una estación experimental previa al INTA, en 1940, en la experimental Cañadón León, lo que ahora es Gobernador Gregores, y en 1958 se incorpora al INTA. Esa experimental tenía un fuerte vínculo con la agricultura familiar que no existía con ese nombre, pero tenía un fuerte vínculo con protección de cultivos con cortinas forestales, implantación de pasturas, horticultura. Y ese proceso se cortó en 1962 cuando se disolvió la estación experimental, pasó a ser un colegio agrotécnico que todavía existe, y todo ese avance, todo ese conocimiento acumulado se fue perdiendo. Y lo vinculo con uno de los temas que vos mencionaste, que es la avena. En Gregores estaba la avena Storkins, que era una variedad muy bien adaptada, ultra productiva, qué sé yo, que siguió un tiempo más, pero después se fue perdiendo y hoy es muy difícil de encontrar algo que se sepa si es esa avena o no es esa avena. Digamos, hay muchos procesos tecnológicos, políticas, decisiones políticas. ¿Se cayó alguien? Cambió el... esas discontinuidades institucionales tienen consecuencias concretas en los procesos tecnológicos y es muy difícil de recuperar. Además, en esa época era todo en papel, entonces esos archivos se van perdiendo. Y volviendo a lo de la estrategia del presente, y completando mi reflexión anterior de que estamos en un proceso de desinstitucionalización a nivel nacional, pero estamos recibiendo fuertes demandas a otras escalas. Las provincias y los municipios siguen demandando hacer algo. Por ahí sin mucha claridad en el cómo, pero a mí me parece que tenemos una oportunidad en cuanto a la estrategia. Y separando los dos subsectores o los dos sujetos orientados al mercado, o las distintas racionalidades, le llamaste vos, que me parece más apropiada, claramente nosotros tenemos un mandato político de que no podemos hacer asistencialismo. Entonces, para el sector de subsistencia tenemos que ser inteligentes y me parece que es a través de los municipios, básicamente, que puede ser municipio por municipio o en un esquema provincial o lo que sea. Y orientado al mercado, microemprendedores o emprendedores, por ahí va más en línea con nuestros misión y objetivos institucionales, pero tenemos que pensar la estrategia y ahí creo que tenemos como aliados clave las provincias, que insisto, están demandando, estamos firmando convenios para avanzar en eso. Lo ideal sería tener una estrategia nacional, no la tenemos, pero creo que a nivel de las regiones y las experimentales tenemos posibilidades de cierta autonomía y en los consejos regionales tenemos mejores ámbitos para dar respuesta. Pero bueno, son temas para pensar, discutir y elaborar en otro momento. Gracias.
Bueno, no sé si Fabi o Majo quieren agregar algo más o le pasamos la palabra para Gise. No, yo Carlos. simplemente, no, nada, sumando a esta reflexión que la filmina que mostraba Gina, donde estaban todas las políticas públicas nacionales, se terminó la ley de reparación histórica, ¿no? Donde se recupera este sujeto de la agricultura familiar como un sujeto sustancial para el desarrollo del país. Digo, ahí hay una deuda nuestra, porque bueno, la fuimos recuperando, el ProHuerta siguió vigente, hubo otros programas complementarios como Cambio Rural, la creación del CIPAF, pero bueno, como creo que lo mencionó Gina la pasada, este sujeto nunca estuvo en los lugares de decisión de la institución, que son los consejo directivo nacional y regionales. Incluso, sí puede ser que haya estado o que esté participando en alguna agencia, donde los consejos son meramente consultivos, no toman decisiones y bueno, y hoy es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? No poner al sujeto en los espacios donde tiene que estar para que sea una voz también escuchada para la toma de decisiones a nivel institucional. Bueno, eso no se hizo y dentro de esas políticas no se pensó y bueno, y hoy estamos donde estamos, que hay un retroceso grande y obviamente los sectores que están sentados en los consejos directivos no son sectores de la agricultura familiar y bueno, no tienen por qué ponerse a defender ese sector cuando no lo representan, ¿no? Así que digo, como sumar a estas reflexiones de deudas históricas que tienen que ver con estas políticas fragmentadas que muchas veces hacen que no se llegue a donde se tenga que llegar. Nada más. Gracias. Gise, Mariano, en el orden que ustedes quieran. Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo estoy en Tandil, pero bueno, soy de ahí de los inicios del Reino del Viento, diría Gieco, que es Pedro Luro, así que crecí con la estación INTA Hilario Ascasubi generando cosas y no sé, me acuerdo que hasta nos prestaban el espacio que teníamos un coro en el secundario. Nunca pensé dirigir una tesis sobre esta temática. La verdad es que, bueno, como ustedes habrán visto y quienes trabajan con Gina, voy a decir esto, esta piba es tremenda, tiene una capacidad de trabajo, de reflexión, de generar saberes. Así que no tuve mucho trabajo con Gina. Un poco lo que hicimos fue despabilarla cuando vino con toda esa cantidad de cosas que tiene, de análisis de datos procesados con métodos que ella inventa, de recuperar donde es medio impensable saberes. Lo que hice fue un poco trabajar con ella en darle a todo ese cúmulo de historicidad, de criticidad, bueno, hagamos que esto sea género discursivo académico, tesis, pero la verdad es que también coincido con Eduardo, creo que es una tesis que creo que excede por el volumen que tiene de lo que quedó, porque en realidad ella siempre tiene más, pero había que encontrarle un hilo, una coherencia, creo que excede, por supuesto, este trabajo, podría escribir 3 tesis más, hice más que nada un trabajo de acompañamiento con Gina metodológico, más que nada aprendí. Lo que me sorprende es que siempre está esto que también alguna de ustedes destacaba, María creo, escribe muy bien, porque digo esto que parece una pavada, pero todos quienes dirigimos tesis sabemos que no siempre, sobre todo en una tesis que recupera momentos tan distintos, entonces vos vas cambiando de cómo escribís en el capítulo 1 que en el capítulo 2. La verdad que hizo un trabajo de reconstrucción y de lectura de sí misma con una criticidad que le ha otorgado toda esa experiencia. Eso también me parece que es interesante subrayar. Gina nunca es un panfleto y siempre es política, siempre politiza, siempre historiza, siempre lee desde las contradicciones del presente y sobre todo, además de eso, que creo que es un buen combo, metodológico sobre todo,
nunca renuncia a los afectos, a la afectividad. O sea, habla del Tano y a mí me emociona y no sé quién es el Tano, pero la verdad es que recupera voces y te cuenta toda la historia. Bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento de que Gina haya definido, che, ¿me acompañás en esta, en esta apuesta que es hacer una tesis de maestría? Y por supuesto también agradecer al enorme equipo que tiene la maestría en trabajo social de la Universidad de La Plata, con la que siempre articulamos, integramos, colaboramos. Y bueno, fue un gusto, sobre todo me sentí bastante mirando por la ventana después de escuchar a Eduardo, a Fabiana y a María José, que evidentemente andan en el barro también como Gina, y que eso no quiere decir no sentarse a escribir. A veces con Gina discutíamos que, no discutíamos, traíamos que yo en realidad mi interés está más puesto en las epistemologías críticas desde lo que tiene que ver con los feminismos y las disidencias sexogenéricas, y me encuentro con una Gina que abraza muchas de esas propuestas, por ejemplo, los saberes contextuales, el respeto por las voces, cómo aparecen esos testimonios, no solamente como algo suplementario, sino como algo central, que creo que también son, bueno, el rechazo, digamos, a la noción de universalidad y la convicción de que desde lo particular también podemos leer ejes de opresión, desigualdades estructurales, ejes de poder. Bueno, el análisis que hace sobre las políticas públicas, la noción que detrás de todo esto tiene Gina sobre qué es el Estado y para qué, y también incluso sobre qué es la profesión de trabajo social, con todas nuestras, yo también soy de origen licenciada en trabajo social, con todos nuestros debates y tensiones. Así que yo lo pasé bárbaro, pero porque es una persona con la que podés trabajar todo lo que se te ocurra, porque además es muy permeable, ¿no? No es que viene con algo y dice, no, no me muevo de acá. Les cuento también que para hacer esta presentación creo que me presentó 4 versiones distintas. Bueno, una exagerada de todo. Así que te abrazo, Gina, fuertemente. Estamos las dos acá en Tandil, ya nos veremos para un cafetín. Y muchas gracias a Les Jurades nuevamente. Y a mi colega de codirección. Bueno, digamos, como codirector realmente me sumé al equipo que ya estaba trabajando, el trabajo de dirección de Gisela y el trabajo que ellos hicieron, el trabajo fuerte lo hicieron ellos. Yo solo hice un aporte de una lectura y la verdad que yo ahí tengo la suerte de haberla conocido a Gina trabajando. Entonces es la trayectoria, la tesis y también la presentación. Esto que se remarcaba porque lo que logró en la presentación también es importante. Pero digo, este ida y vuelta entre trayectoria y tesis, agradezco que haya retomado el impulso de escribir la tesis porque realmente es un aporte muy importante para el trabajo social, porque uno tiene corazón ahí, es una maestría de trabajo social, y me parece que lo que decía Majo le da un lugar a los que quieren ubicarse ahí o en territorios vecinos y le da diciendo, bueno, es una posibilidad. Hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que aprender un montón de cosas, no es que enseguida, ¿no? Eh, pero agradezco que se haya puesto el trabajo de escribir porque además es un gran aporte. Yo trabajo en la política pública, ahí la conocía a Gina, es un aporte impresionante a la memoria institucional. O sea, la revisión exhaustiva de documentos perdidos, porque el Congreso de Mendoza de tal, y bueno, sí está, pero ella va al documento, no es mencionarlo, y lo trae, el documento del FONAF, el documento de este programa, lo que agrega, y el análisis crítico que remarcaban también de cada uno de las políticas. Me parece que también en este momento de desinstitucionalización, lo más difícil es poder revisar
lo que planteaba Eduardo, ¿no? ¿Qué cosas faltaron? ¿Qué cosas hay que hacerlas de nuevo? Y a veces es muy difícil eso, porque ante tanto ataque queda como, pero es imprescindible, porque no podemos cometer errores que ya están marcados ahí. Entonces, todo este trabajo de la doble invisibilización que trae la tesis, la de la agricultura familiar, pero la agricultura familiar en la Patagonia, porque también hay una invisibilización de muchos trabajos que trabajan sobre la agricultura familiar, donde la Patagonia no está. Entonces, trabajos muy, muy serios, ¿no? Y bueno, todo esto lo trae Gina, y bueno, y yo la vi trabajando, y también la mirada crítica a esto de no romantizar los posibles aportes a la soberanía alimentaria, como diciendo, bueno, sí, sí, pero para aportar están estas dificultades, ¿no? Digamos, entonces me parece yo, cuando estaba viendo la presentación, decía, qué bien logrado cada uno de los objetivos, ¿no? Así que bueno, para mí un gusto, un placer total leerla, porque aparte coincido totalmente con Gisela, que tiene una pluma muy linda, entonces es fácil de leer, ¿no? Y que ha dejado mucho afuera, que eso es muy difícil para un tesista, porque uno dice, "Ay, si ya hice este trabajo, está bien, entonces ¿por qué lo voy a dejar afuera?". Y la verdad es que se lee de corrido, cosa que podría ella haber metido 150 páginas más y no hubieran tenido sentido, pero no se hubiera leído de corrido. Así que bueno, un placer y felicitaciones. Y me parece que también el tribunal hace honor a la calidad del tribunal, hace honor a la linda tesis que escribiste, Gini. Bueno, si estamos hasta acá, vamos a hacer una pausa para que respire Gina. Tenés que esperar a llorar dentro de un rato. Todavía no. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces en la grabación. De paso, les aviso que quien figura como políticas públicas por default fue el nick que le quedó a la oficina de informática y por fin pudieron empezar a transmitir a tiempo. Así que vamos a poner pausa a... Bueno, para dar continuidad a la defensa, vamos a hacer en la palabra de María José Diz la lectura del dictamen elaborado por el tribunal. Quien suscribe, María José Diz, con documento de identidad 30.534.067, en mi carácter de integrante del jurado de la defensa de tesis en modalidad virtual por medio de videoconferencia, de la tesis de la carrera de maestría en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, de la estudiante licenciada Gina Luján Lipka, DNI 31.227.740, llevada a cabo el día 15 del mes de diciembre del año 2025 y como responsable elegida por mis pares de informar el dictamen y la nota final, expongo. La tesis se estructura de manera lógica de lo general a lo particular, presenta solvencia teórica y pertinencia metodológica. Aborda una temática poco estudiada y se apoya acertadamente en múltiples fuentes: revisión bibliográfica, artículos académicos, libros y documentos institucionales, datos estadísticos, encuestas, entrevistas en profundidad y resultados de proyecto. Aborda la complejidad del sujeto social incorporando una mirada multidimensional y multiescalar. Refleja un arduo trabajo y constituye un valioso aporte a la comprensión de la complejidad situada en el periurbano santacruceño del sujeto de la agricultura familiar. Su narrativa fluida posibilita una lectura ágil. De igual manera, la defensa oral se realiza de manera clara y precisa, utilizando imágenes, gráficos que volvieron la presentación muy didáctica y amena. Se destaca una oratoria muy clara y solvente al momento de explicar y reconstruir los procesos que se estudian en la tesis. Respondió con solidez a las sugerencias, comentarios y preguntas del tribunal evaluador. Por último, se destaca su aporte al campo disciplinar del trabajo social en la generación de conocimientos situados sobre el sector de la agricultura familiar en diálogo con las políticas públicas y el desarrollo territorial. La nota es un 10. Así que felicitaciones, Gina, de nuevo. Es un gusto volver a encontrarnos en esta instancia.
Bueno, Bueno, muchísimas muchas gracias, Majo. Felicitaciones, Gina. Mariano, más de una vez tenemos oficina uno al lado del otro. Cuando hacíamos la lista de personas a las que teníamos que volver a convocar para que se terminaran su tesis, decía, Gina, sí, por favor, que termine su tesis. gracias. Nada, compartirte que para mí cada tesis es súper emocionante, pero también cada una en su particularidad, ¿no? Y esta en la particularidad de que la gente a veces, las compañeras desesperan con que es una maestría en trabajo social, tengo que hacer un capítulo de trabajo social, no. Es una trabajadora social hablando de su trabajo profesional y trayéndonos toda esa riqueza. Es la voz la que habla y fortalece muchísimo a la maestría también, a toda nuestra política de posgrado, disponer de estas tesis. Y bueno, ya con Mariano estuvimos pensando algunas tareas adicionales de acá para adelante, pensando seminarios y no sé qué. Te paso, Silvina, la palabra si querés intervenir brevemente y también abro al resto. Bueno, primero, felicitaciones, Gina. No leí tu tesis, pero escuché la defensa y la verdad que me dan muchas ganas de leerla. Me parece que es un valiosísimo aporte a un campo del trabajo social que escapa a los campos tradicionales en los cuales ejercemos la profesión. También agradecer, bueno, a Gisela y a Mariano que te han acompañado y especialmente a quienes han integrado el jurado, que sé que desde la maestría se trabaja mucho la conformación de los jurados, pero esta vez mejor jurado creo que no se podría haber elegido para poder leer críticamente este trabajo de Gina. Así que felicitaciones para todos y gracias. Bueno, yo para solamente volver a felicitar a Gina, muy merecida la nota y había mucho más que poner, pero fue un placer leer la tesis, escucharte, y, bueno, y es un placer compartir laburo todos los días juntas, porque es una reflexión continua y creo que nos llama a esta temática a volver a replantear muchas de las cosas que estamos pensando en nuestra planificación, por lo menos acá en la experimental de Balcarce. Así que gracias, Gina, te agradezco por todo lo que nos diste hoy. Bueno, cerramos con el clásico de los Yo, clásicos que a mí... perdón, yo- perdón, no, adelante. no, pensé que, que alguien más iba a hablar, si no me meto. Bueno, una vez más, las felicitaciones, ya lo había hecho antes, así que medio que habíamos spoileado la nota, me parece, con con los comentarios. Pero fue muy fácil acordar porque fue realmente unánime, sin ningún tipo de discusión. Eh, Como director regional es una tesis muy útil para mi laburo. Además de todo el análisis, básicamente tenemos mucha información muy fragmentada, es muy común en INTA, en todos los territorios, y con tu gran esfuerzo has podido integrar, sistematizar, sacar conocimiento a partir de información suelta. Así que eso es sumamente valioso y conectar el pasado con el presente. A mí me gusta mucho la historia, pero me gusta el presente y el futuro, y eso me parece que quedó muy, muy bien articulado y desde ya que vamos a seguir charlando al respecto de para adelante, cómo damos la discusión y las peleas tan necesarias. Digamos, la tesis es un acto de militancia, en definitiva, cómo lo has encarado, y me parece que está muy bueno. Como dijo, no me acuerdo quién lo resaltó, logra un buen balance de eso, ¿no? De una posición crítica y jugada sin perder la objetividad de un análisis científico. Eh, Creo que una recomendación para vos y para el equipo, esto tiene que derivar en un artículo científico. Y es parte de esa reinstitucionalización que hay que dar de esa pelea, es que esto termine en una revista y que sume un antecedente más a la visibilidad del tema, del sector, del sujeto.
Lamento solamente dos cosas de todo este proceso. Una es la virtualidad, que bueno, es una herramienta, pero hubiese sido mucho más lindo presencial. Y la otra que lamento más es que te hayas ido de Patagonia Sur, justo un tiempo antes que yo llegara a este cargo de gestión, pero bueno, sé que Fabiana está contenta y te está sacando el jugo de otra manera. Pero bueno, no pierdo la esperanza de que algún día quieras volver un rato. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo de que vuelva a Caleta no lo podemos garantizar. Lo de la virtualidad y presencialidad es algo que, por lo menos desde esta maestría, lo disputamos mucho. Sigue siendo una maestría presencial con todas las inconvenientes que a veces trae, pero con toda la riqueza. Igual no hubiéramos tenido, no diría esto en la transmisión, pero no hubiéramos tenido fondos necesarios para moverlos a todos, así que, bueno, No, bienvenida. no es una crítica y nosotros, No, 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 a mí me pero apena mucho también. hubiese sido otra cosa, pero por supuesto que se entiende que es lo posible, está buenísimo. No, no, pero nos apena mucho, o sea, nos gusta porque se puede cerrar el proceso y nos apena porque hay algo de la presencialidad que es muy potente. Bueno, cierro como decía hace un minuto con el clásico de los clásicos, que odio, pero que sucede en estos momentos y es todo lo que no entró va para el doctorado. Así que te esperamos si querés cursar el doctorado en nuestra facultad o en otro espacio. También está abierta la revista de la facultad para la presentación de un artículo y también como requisito que pide la UNLP y que es muy valioso, antes de la obtención del título vas a tener que subir tu tesis al repositorio digital de la universidad para que circule, para que esté disponible como política de producción abierta de nuestros posgrados. Así que bueno, un abrazo virtual, un placer comenzar la mañana de lunes así, una alegría cerrar el año con esta defensa tan bonita y tan afectuosa y bueno, y gracias a todos y a todas por estar este tiempo acá. Chao, Gracias, gracias. gracias a todos. Saludos. Felicitaciones, Gina, Buenas chao. vacaciones para los que están por empezarlas. Adiós. Adiós, hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego, un gusto.